Hola, ¿qué tal, gente que piensa? Como actualmente estamos todos con algo más de tiempo debido a la cuarentena, aproveché de ver algunos videos en la plataforma. Entre ellos, una VR que me había hecho Sebastián Izquierdo hace como 4 meses y medio. Sin embargo, como nadie de su audiencia ni tampoco él tuvo la decencia de enviármelo para yo saber siquiera la existencia del mismo video, recién me enteré del mismo como hace 2 meses, cuando un amigo y ex colega me lo envió. Y yo en aquel momento no tenía tiempo, así que dije, ok, lo veré cuando tenga tiempo. Y ese día fue ayer, así que ya no perdamos más el tiempo y comenzamos con esta video respuesta. Lord Gerard. Oiga, el comunismo como que murió en el mundo entero. ¿Por qué usted insiste en revivirlo? Major Guevara, much external evidence indicates that the Marxist system of economics simply doesn't work. Entonces tuvieron que poner un muro para que no se fuera la gente. Sí. Y eso ya en sí es una muestra del fracaso del sistema. Y cuando se derrumba es la constatación que el sistema había fracasado. En teoría, el comunismo funciona, en teoría. Hola, ¿qué tal, gente que piensa? Después de semejante preludio... Gente que no piensa. A ver, aquí primero que nada hay que ver desde quién viene la crítica. Sebastián Izquierdo fue alguien que de joven perteneció a grupos neonazis y rindió culto a Pinochet al momento de su muerte. Y si bien más tarde renegó este pasado fascista, a día de hoy todavía tiene un odio parido contra los grupos antifascistas, lo cual es un tanto inconsecuente si se supone él ya no pertenece a los grupos fascistas ni simpatiza o es parte de ellos. Al mismo tiempo todavía tiene esas teorías o prácticas de que repartiendo palos como los nazis a la gente que quiere una nueva constitución va a salvar a Chile. Desde mi punto de vista, un completo imbécil. Por lo tanto, si alguien con esas características les dice a ustedes gente que no piensa, tómenlo como un halago. Muy por el contrario, si alguien con esas características les dice a ustedes algo bueno o un elogio, piensen que definitivamente algo están haciendo mal. Solo queda preguntarse, ¿ha realmente fracasado el comunismo y el socialismo en el mundo? Y yo sé que ya muchos tienen una irrefutable respuesta, que es incuestionable cual dogma de fe, y es un sí, y un categórico sí. A aquellas personas les recomendaría seguir navegando por este vasto mundo de internet, que seguramente encontrarán videos de gatitos que les sacarán menos ronchas que este video. Y es que como dijera el gran León Tolstoy, en el reino de Dios están vosotros, ni siquiera la catarata más poderosa puede colocar una sola gota de agua en un vaso ya lleno. Así que, para los que aún tienen la mente abierta, bienvenidos a este video. Vale. Vamos a verlo. Ok, hablemos primeramente del comunismo, modelo político, social, económico, filosófico, basado entre otras cosas en la desaparición del Estado, la desaparición de la propiedad privada y la desaparición de la clase burguesa, es decir, como diría Marx, los dueños de los medios de producción, o sea, los empresarios, porque ahora las empresas pertenecen no a monopolios, sino a agrupaciones coordinadas de trabajadores. ¿Se ha dado eso alguna vez en el mundo? No. Por ende, no es correcto decir que el comunismo no ha funcionado en el mundo, sino... Ya, a ver, Lord Gerard, te voy a explicar algo. En las palabras, esto es un problema de lenguaje, como casi todos los que tenemos hoy en día. Las palabras no son unívocas, no tienen un solo significado. Las palabras tienen varios significados. Cuando la gente dice que el comunismo ha fracasado, no se refiere al proyecto comunista en el sentido práctico de las propuestas que se realizan desde el sistema comunista, sino que lo que se refiere es a que aquellos que han propuesto, intentado o luchado por llegar a ese sistema no han logrado llegar a ese sistema. Es decir, que las personas que han intentado eliminar el Estado, la propiedad privada y la clase burguesa no han podido. Y de hecho, sí lo hicieron. Si tú te vieras el video completo antes de abrir la boca, te darías cuenta que di ejemplos de lo mismo, como podrían ser Marinaleda en España o la Comuna de París, donde sí se aplicó y funcionó un socialismo real. Donde no se ha aplicado es a macro escala, que es lo que estoy diciendo en el video. Y si ustedes me dicen, uy, pero ¿y la China de Mao Zedong? O ¿y la URSS de Stalin? Esos no son ejemplos ni de socialismo ni de comunismo, y expliqué por qué en el mismo video. Son más bien un homúnculo mal llevado del socialismo, el equivalente a la astronomía de la astrología. Una madre muy cuerda de una hija muy loca. Esa es una parte de lo que se refieren cuando dicen que no funciona. Otra parte de lo que se refieren es a lo siguiente. Las posturas del socialismo, las distintas vertientes del socialismo, son muy divergentes entre sí, desde el socialismo utópico, el socialismo marxista, el marxismo-leninismo, el socialismo fascista, el socialismo nacionalista o nazismo, el socialismo fabiano o socialdemócrata,
y luego el maoísmo, el estalinismo, y hoy en día el socialismo de mercado, como el que tenemos en China, etcétera, son todos socialismos distintos. Se dio en el siglo XX, se dio en llamar a comunismo a todos los socialistas, a todos los socialismos de base marxista-leninista, que podían ser además estalinistas o maoístas, o incluso socialismos de mercado, pero que tenían una base marxista-leninista. Todos los socialismos que tenían una base marxista-leninista se pasaron a llamar comunismo o socialismo real. ¿Por qué? Porque idioma. Ya, pero eso es como decir que las cruzadas son cristianas porque se autodenominaban serlo. Entonces tenemos a un Cristo diciendo: amaos los unos a los otros, no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados. Y al mismo tiempo tenemos a un Papa en la Edad Media diciendo: matad, matad en nombre de Cristo. Entonces, ¿pueden ser las cruzadas cristianas? No. De la misma forma tenemos a Marx diciendo: ningún país que se considere a sí mismo civilizado se puede permitir la pena de muerte, pero ahí tenemos a los regímenes de China, Corea del Norte diciendo: matad, matad, matad a todos los disidentes. ¿Es eso marxismo? Entonces, cuando tú dices el comunismo es esto y solo esto, no, es una palabra que significa muchas cosas. Bueno, ahueonao. Ey, también significa amigo, ¿cierto? Amigo. Es una palabra que significa muchas cosas. Entonces tú te estás refiriendo a algo que nunca ocurrió, porque no funcionó. Falso, se ocurrió, y el ejemplo es Marina Aleda en España, que sigue funcionando hasta día de hoy, sin propiedad privada, sin clase burguesa, y donde los medios de producción pertenecen a la clase obrera. Es decir, la real dictadura del proletariado, donde todos son los líderes y no un pequeño grupo dirigente, que es lo que hizo China, Rusia y etc. No funcionó en el sentido de que no ocurrió. O sea, ¿qué es lo que es el comunismo? El comunismo, vamos a definir el comunismo que propuso Marx, que es el único que ha propuesto fundamentalmente el comunismo en forma teórica. Los demás no propusieron el comunismo, muchos siguieron a Marx y otros proponían el socialismo. Entonces, el comunismo que propone Marx es una situación donde las personas tienen superabundancia, es decir, sobran los bienes de consumo y servicio, no existe la clase burguesa, no existe la propiedad privada, no existe el Estado y las personas son absolutamente libres. Ese se llama comunismo, y eso no ha ocurrido. Bien, Lord Gerard, totalmente de acuerdo. Ahora, las personas que han intentado llegar a eso no han podido llegar a eso. No han podido. En parte porque la etapa previa que el mismo Marx definió para el comunismo, que era el socialismo, no lleva para allá. Si cuando tú partís con el socialismo para terminar el comunismo, termináis en fascismo o en algo parecido. Entonces, no es cierto que el socialismo termine en comunismo. Y entonces, ¿cómo se llega al comunismo? Porque claro, si tú me decís, vamos a tener una sociedad súper abundante, sin Estado, donde todos van a ser buenos, generosos, amorosos, y van a ser libres, y van a tener ¿cómo se llama esta cuestión? Bueno, todas esas cosas que hablamos, sin Estado, sin clase burguesa, sin dueño de los medios de producción, yo te digo, dale, ¿cómo vamos para allá? Entonces, ahí es donde tú quedas en un vacío. Decís, bueno, con el socialismo. Bueno, una cosa que hemos descubierto es que el socialismo no lleva para allá, sino lleva para otro lado. Una cosa. Segundo, cuando la gente dice que el comunismo no funciona, no se refiere al comunismo que propuso Marx como objetivo final, sino que se refiere a los socialismos marxistas, es decir, a aquellos que quieren llegar al comunismo, aquellos que se fijan como meta llegar al comunismo. Sigamos. Nunca se ha aplicado. Ok, eso fue rápido. Avancemos ahora al socialismo, fase previa al comunismo. Tú mismo reconocí que el socialismo fue previo al comunismo. ¿Hemos tenido socialismo? Sí. Hemos tenido socialismo, indudablemente. ¿El socialismo ha llegado a ser comunista? Nunca. Por lo tanto, el socialismo no es la fase previa al comunismo, porque la realidad te está mostrando que cuando hay socialismo, después no se convierte en comunismo. No lo hace. Y decirte que la idea de que no hay propiedad privada, no hay clase burguesa, y no hay Estado, sí se hizo. Sí se hizo. Ahora que lo pienso bien, perdónenme si me corrijo. Estudia el caso de Camboya. Los Jemeres Rojos de Camboya, que duró como 4 años, no tenían Estado, no tenían propiedad privada ni clase burguesa. Así que sí hubo. Y fue la muerte como el 30% de la población, 75% de la población masculina murió o quedó totalmente incapacitada. La destrucción de todo el tejido social
etcétera. O sea, y eso fue sin Estado, sin clase burguesa y sin propiedad privada. Solamente para ir a eso, entonces, sí hubo. Se llamó Jemeres Rojos, Camboya, Perrito. Échale una mirada. Jemeres Rojos, Camboya. Sí, eso sí fue comunismo como lo planteó Marx. Ellos se saltaron la etapa del socialismo, dijeron no vamos a hacer socialismo, o sea, fueron más inteligentes que Lord Gerhard, el Pol Pot y los Jemeres Rojos fueron más inteligentes que Lord Gerhard, porque vieron que el socialismo no lleva al comunismo. Vieron que los países socialistas no se convertían en comunistas mágicamente, como Marx proponía, Lenin proponía, Engels proponía, Stalin proponía, Mao proponía. Entonces, ¿qué es lo que dijeron los Jemeres Rojos? Bueno, entonces no hagamos socialismo, vamos directo al comunismo. Y agarraron a la gente, la obligaron a salir de las ciudades, la pusieron en el campo, eliminaron el Estado, eliminaron la propiedad privada, eliminaron a la clase burguesa con asesinatos y masacres colectivas. Luego le dijeron a la gente, ahora están obligados a vivir sin propiedad privada, sin Estado y sin clase burguesa. La gente de natural, porque es parte de cómo el ser humano está hecho, como ente biológico y por lo tanto como nuestra naturaleza, buscaba tener familia, tener propiedad privada, establecer lazos de propiedad, relaciones de propiedad que devenían efectivamente en propietarios, y eso generaba, ¿no es cierto?, la represión de este no Estado, sino que de estas pandillas, porque no era un Estado, era una pandilla. Estas pandillas que velaban porque el sistema permaneciese siendo comunista, lo cual llevó a la muerte, como repito, de más o menos el 30% de la población de Camboya, y donde el 75% de la población masculina o murió o quedó gravemente dañada al punto de ser inutilizada, digamos, inutilizable. No son seres que no sirven mucho. Tienen personas que están con unos traumas severos, o que no tienen extremidades, o que no tienen, con la hambruna que pasaron no les permite tener una vida normal, perdieron coeficiente intelectual, etcétera. Y eso es histórico y eso es comunista. Eso fue el comunismo, eso fue los Jemeres Rojos. Entonces, si usted se estudia un poquito más la historia y deja de salirse del lado de que China y Rusia eran comunistas. No. En un momento dado, más de la mitad del mundo estaba bajo regímenes socialistas que pretendían ser comunistas. Y Camboya decidió hacer directamente el salto al comunismo. Y el salto directo de una sociedad monárquica, porque no era una sociedad capitalista, era una sociedad monárquica, feudalista, de Camboya al comunismo, un salto directo de un paso al otro. Tenía algunos sesgos de capitalismo porque había estado el imperio francés ahí, pero básicamente era una monarquía feudalista. El paso directo de ahí al comunismo hizo que la gente lo pasara tan mal y sufriera tanto, y la situación era tan grave, miren, la situación era tan grave que los vietnamitas, que habían logrado derrotar a los norteamericanos y los franceses y a los survietnamitas en una guerra, los vietnamitas, que eran socialistas, el Vietnam de esa época era como Venezuela de hoy día, así de mal, pero esos hueones encontraron que lo que estaban viviendo los camboyanos era insoportablemente terrible, y por lo tanto ellos invadieron Camboya para derrocar el sistema comunista sin Estado, sin clases sociales y sin propiedad privada de los Jemeres Rojos, para sacar a esa pandilla del poder. Y fueron, o sea, unos socialistas graves, socialistas a nivel Maduro, que tenían un país hecho mierda, derrotaron así a un país comunista con las tres características que tú, Lord Gerhard, no yo, diste. Un país comunista. Camboya fue comunista, como 4 años. Porque ellos, que estaban viviendo como los venezolanos, es decir, estaban haciendo cola, estaban pasando hambre, estaban con todos los problemas que nosotros podemos observar en cualquier país socialista hoy en día, encontraron que la situación de los camboyanos era inhumana. De verdad quiero que dimensionen esto. Esto me parece demasiado importante que lo dimensionen, que lo pongan en su contexto. A ver, de nuevo. En un momento del mundo, estos son los años 70, más de la mitad del planeta, más de la mitad de los seres humanos que viven en el mundo viven bajo un régimen socialista que pretende llegar al comunismo, o que pretende explícitamente hacerlo. No podemos saber cuáles son las verdaderas intenciones de sus gobernantes o de sus líderes políticos, porque eso es imposible. Pero ellos dicen, y no nos queda otra que creerle, que el socialismo que tienen puesto es para llegar efectivamente, eventualmente, al comunismo. ¿Vale? Eso es
los años 70. Más de la mitad de la población de la Tierra, más de la mitad de las miles de personas que habitan en este mundo estaban viviendo ese régimen. Que es el régimen que tiene hoy en día Venezuela, que es el régimen que tiene hoy en día Cuba, que es el régimen que tiene hoy en día Norcorea. Y Norcorea y Cuba Cuba lleva más de 60 años, Norcorea lleva más de 70, casi 80 años con el socialismo, y bueno, todavía no llega al comunismo, que es como tú dijiste, te acabo de cortar cuando dijiste voy a ponerlo nuevo. Ok, eso fue rápido. Avancemos ahora al socialismo, fase previa al comunismo. Socialismo, fase previa al comunismo. Es decir, estos países que nosotros tenemos de muestra, que quedaron de muestra, digamos, son como el museo. Entonces tenemos el socialismo de Cuba, que lleva más de 60 años, o el socialismo de Norcorea, que lleva casi 80 años. O puede ser ya más de 80 años. No, casi 80 años. Entonces, y eso nunca, han pasado todos estos años, más de 60 en Cuba, más de 80 años en Norcorea, nunca se hicieron comunistas, ¿vale? Entonces está este mundo. Voy a repetir toda la historia porque de verdad creo que le tomen el peso. Estaba todo este mundo socialista y estaba este mundo, el mundo de la tercera vía, y estaba el mundo capitalista, que era el más pequeño. Y el mundo de la tercera vía, que era una parte importante también de la población, que eran estos que decían, no, el socialismo está bien, el comunismo no, y hay que tener un socialismo más o menos compatible con la propiedad privada, etc. Ese era lo que se llamó tercer mundo en la Guerra Fría. Primer mundo, Estados Unidos, la OTAN y sus aliados. Segundo mundo, la Unión Soviética y todos los países comunistas, que eran, como decía yo, más de la mitad de la población del planeta. Y luego tercer mundo o tercera vía, los países que tenían una posición intermedia, se firmaban principalmente su soberanía nacional y tenían estados fuertemente interventores sin tener una economía totalmente estatalizada. Bien, ese era el mundo de la Guerra Fría. Y en ese mundo, repito, la parte del bloque socialista vivían más o menos como Venezuela. El país donde se vivía menos mal era Alemania, y se vivía como el pico, los alemanes tenían que cruzar la muralla para el otro lado. Esto lo sabemos todos los que ven el canal. Entonces hubo un país que dijo, un líder, que era Pol Pot, un camboyano que había estudiado en Francia, que había estudiado todo lo que es la escuela postmarxista con Sartre, con Derrida, etc. Dijeron, y él estuvo en China, estuvo con los maoístas, estuvo peleando en Vietnam, con Ho Chi Minh, y dijo, qué interesante la postura del maoísmo y no sé qué, pero esto tiene un problema. Porque la fase socialista parece que nunca termina de devenir en comunismo. Hagamos comunismo al tiro. Entonces él llegó a Vietnam, organizó una guerrilla, se armó una guerrilla, no sé qué la cuestión. Estos tipos lograron derrotar al ejército nacionalista y al ejército del rey. Y agarraron al rey, lo secuestraron y fueron a las grandes ciudades y le dijeron a la gente que los norteamericanos iban a bombardear, lo cual era mentira. Entonces la gente salió de las ciudades, evacuó las ciudades porque venían unos bombardeos con bombas atómicas y todo un cuento que le metieron. La gente creyó, muchos no creyeron, bueno, ahí les dispararon o los obligaron a creer. El punto es que sacaron a la gente de las ciudades, la llevaron al campo y les dijeron, bien, ahora se acabó la propiedad privada, se acabó la familia, se acabaron las clases sociales y se acabó el Estado. Entonces ahora tienen que trabajar en estas granjas colectivas de arroz y fue. Y la gente, bueno, de natural mantuvo lazos familiares o intentó mantener lazos familiares. De natural intentó tener propiedad, tener cosas propias que les sean privadas, ¿no es cierto? Un juguete, un niño, ¿no es cierto? Una flor del marido que se lo da a la señora. Cosas privadas, cosas que son privadas, es decir, que son parte de la privacidad. Y los comunistas lo que hacían era matar a esos tipos. Oye, usted tiene algo privado, ¡bum!, balazo. Y era una pandilla, no era un Estado, no tenía leyes, constitución, nada de eso. Era una pandilla que andaba la gente obligándola a ser comunista. Algo parecido a lo que pasa ahora en las calles de Santiago. Entonces, bueno, mataron a todos los burgueses porque no podía haber clases sociales y empezaron con este régimen. En más o menos 3 años, la situación de hambruna, y no solamente de hambruna, sino de asesinatos colectivos, fosas comunes, etc., era tan grave, que un país de al lado, que era Vietnam, que eran socialistas que querían comunismo, querían llegar al comunismo a través del socialismo, y que eran un país de extrema izquierda, era Ho Chi Minh, ¿se entiende, no? O sea, para que vean, Ho Chi Minh, del que hablamos la otra vez, él consideró que lo que estaban viviendo los camboyanos, piensen lo siguiente, Venezuela, es como si ahora Venezuela invadiera un país porque dijera, esa gente está pasándolo muy mal. Imagínense eso. Entonces estaba Camboya y dijeron, o sea, los vietnamitas dijeron, no podemos permitir que la gente de Camboya sufra así, tenga este nivel de sufrimiento. O sea, estamos viendo tipos que son
inhumanos, porque los vietnamitas eran inhumanos, metían a su propia gente en unos campos de reeducación terribles. Pero dijeron, lo que están viviendo los colombianos al lado de nosotros es intolerable. O sea, era tan terrible que hasta estos hueones inhumanos se humanizaron con el sufrimiento de esta gente que estaba viviendo en un régimen comunista, con las características que el señor Lord Gerhard nos acaba de dar. No con las características del invento del comunismo, no, las características que el señor Lord Gerhard nos acaba de dar del comunismo. Y lo que hicieron fue invadirlo. Y lo conquistaron, pero al tiro, fue un paseo. ¿Se imaginan a Venezuela conquistando un país como un paseo? Así como ir y conquistarlo y ya. O sea, así de mal estaban, así de pobres, así de hechos mierda. Conquistaron al tiro Camboya. Y en Netflix hay una película muy buena que se llama Primero se llevaron a mi padre o Primero mataron a mi padre, algo así, que es la historia real de una persona en el régimen camboyano, para que la vean y grafiquen un poco el tema, y pueden buscar en YouTube, está lleno de documentales, de History, de 1000 canales sobre los Jemeres Rojos y la cuestión de Camboya. Entonces, Vietnam invade Camboya y salva a esa gente de un régimen comunista. Eso para que grafiquemos lo que fue el comunismo, la única vez que, probablemente la única vez, que se intentó con las características que tú, Lord Gerhard, no yo, hemos expresado. Mira, lo primero, el experimento de Pol Pot y los Jemeres Rojos no eran comunismo. Lo segundo, yo hice 3 enunciados básicos de lo que es el comunismo, es decir, que no haya propiedad privada, ni clase burguesa, ni Estado. Sin embargo, no son los únicos parámetros, así que vamos a revisar otros para entender por qué el experimento de Pol Pot y los Jemeres Rojos no eran comunismo. Entonces un Jemer Rojo nos ofreció una explicación. Dijo que en las ciudades no se cultiva arroz para comer, sino dinero y corrupción. Y que la gente debía ir al campo y cultivar el arroz que se comieran. Tenían que saber que los camboyanos nacen de un grano de arroz, viven del arroz. Y hacía falta que todas las gentes de Phnom Penh renacieran tras tomar un baño de juventud en el campo. Se trataba de una utopía revolucionaria que solo los Jemeres Rojos comprendían, y que acaso provenga de la teoría del buen salvaje de Rousseau y la Revolución Francesa. El hombre es bueno y tiene que regresar a la naturaleza para volver a ser bueno. Ya, entonces los Jemeres Rojos están en contra de la vida urbana, versus Marx, que decía en el Manifiesto Comunista, las diferencias entre el campo y la ciudad deben ir disminuyendo gradualmente en la medida en que el campo se vaya industrializando. Es más, Marx creía que la revolución proletaria se iba a dar en Inglaterra, donde ya había un proletario industrializado, versus Rusia, donde la mayoría eran campesinos. Por ende, Marx estaba en pro de la industrialización, muy por el contrario de volver a la naturaleza o al campo. No reconocían la profesión médica. Se nos dijo, aquí no hay facultades universitarias, no hay médicos ni ingenieros. Todos son pueblo para trabajar la tierra. Entonces tenemos que los Jemeres Rojos eliminan a la clase media versus Marx, que quería ascender a todos los proletarios a la clase media al convertirlos en los dueños de los medios de producción. Una vez más, amigo, leerse el Manifiesto Comunista. Se abolió toda cultura que no fuera la ancestral. Las ciencias modernas fueron despreciadas, se prohibió leer y se persiguió a cuantos tuvieran estudios, creyendo facilitar así el nacimiento de una nueva sociedad basada en la pureza de los analfabetos. Entonces tenemos que los Jemeres Rojos despreciaron la ciencia y se volcaron a un nacionalismo tradicionalista, versus Marx, que una vez más en el Manifiesto Comunista abogaba por una industrialización y el desarrollo de una educación pública y gratuita. Y dijo que ella debía ir a un lugar que el jefe de la aldea había fijado. Después, cuando regresó, mi sobrina nos contó que habían casado a 31 parejas. Había una mesa y tenían que formar cola hasta llegar a ella. A un lado las mujeres y a otro los hombres. Y los que quedaban enfrente eran marido y mujer. Sí, todas las bodas eran organizadas por el comité del pueblo o del distrito. Entonces casarse era mucho más fácil, porque
Ahora los novios tienen que enamorarse. El jefe de la comuna dijo que tenía que casarme. Yo no quería, y por 3 veces me resistí a casarme con un desconocido. Pero finalmente me obligaron. Una tarde el jefe de la comuna vino a mi casa y le comunicó a mi madre que a la mañana siguiente se celebraría una boda colectiva y que yo sería una de las novias, amenazando con matarme si volvía a negarme. Entonces tenemos que los Gemeres Rojos obligaban a las personas a casarse. Versus, ¿qué diría Engels? Sí, ese mismo Engels que coescribió el Manifiesto Comunista con Marx y también la mayor parte de El Capital. Bueno, él escribió: ningún matrimonio donde no exista amor es válido. Así que, señor Izquierdo, menos andar apaleando a los estudiantes en las calles y más leerse El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, que es donde Engels escribió lo anteriormente dicho. El denominado terror revolucionario sembró Camboya de presidios y cementerios, pero la represión política quedó centralizada en un colegio de la capital, en Tuol Sleng. En sus archivos figuran los datos de 15.000 detenidos, de los que tan solo 7 salieron con vida. Entonces tenemos que los Gemeres Rojos y Pol Pot decían: matemos a los disidentes y sembremos el miedo, versus Marx, que escribía en la columna de The New York Daily Tribune: ningún país que se considere a sí mismo civilizado se puede permitir la pena de muerte. Entonces, después de todo lo anteriormente dicho, ¿eran los Gemeres Rojos comunistas? No, eran un grupo de locos sádicos que experimentaron con un popurrí de ideas de un montón de pensadores, incluidos Marx. Sigamos. Donde el Estado debía primero expropiar la propiedad privada para luego entregarla a las agrupaciones de trabajadores bien organizados. Es decir, el Estado debía primeramente expropiar, luego debía catastrar la propiedad privada, las empresas, y mientras tanto debía organizarlas y trabajarlas. Y luego de eso, cuando ya hubiera capacitado a los trabajadores, a las organizaciones, entregarlas para luego desaparecer. Es decir, en este sistema la propiedad funcionaría como diría alguna vez Emiliano Zapata: la tierra es del que la trabaja. Bueno, en este sistema la tierra en el campo sería de quienes las trabajan colectivamente. Así también en la ciudad las empresas serían de quienes las trabajan, ganando más o menos dependiendo de qué tanto más o menos trabajes en dicha empresa. Ahora, eso en la teoría. En la práctica, los dictadores de izquierda Hay una mentira ahí. En el socialismo no se gana de acuerdo más o menos cuánto trabaja, se gana de acuerdo a la necesidad. El socialismo dice que hay que dar a cada quien según su necesidad y obtener de cada quien según su capacidad. ¿Qué significa esa premisa? Esa es la premisa fundamental del socialismo. Bueno, eso según tú, porque yo perfectamente podría decir: no, el principal postulado del comunismo es la eliminación del Estado, o de la clase burguesa, o de otros 50 más que se me podrían venir a la cabeza. La premisa significa que, por ejemplo, si tú eres bueno para el trabajo, si tú eres una persona inteligente, capaz, hábil, fuerte, etc., tienes que trabajar, tienes que dar toda esa capacidad al trabajo. Pero si tú, a su vez, siendo un tipo que es más fuerte, más hábil y no sé qué, y bla, 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 y por ejemplo eres capaz, por ejemplo, de trabajar 14 horas porque eres un puto burro, tenés más fuerza que la chucha y tu cuerpo aguanta. Supongamos que esa es tu capacidad. Entonces se te extrae toda tu capacidad, porque el socialismo dice que todos tienen que poner toda su capacidad. Y luego resulta que si tú, ese mismo tipo que tiene toda esa fuerza, que tiene todas esas capacidades, no tiene muchas necesidades, entonces se te va a dar exclusivamente lo que necesitas. Y, por lo tanto, el excedente productivo de tus grandes capacidades se le va a dar a otras personas que tal vez no tienen esas capacidades productivas, pero tienen más necesidades. A cada quien, según su capacidad, a cada quien según su necesidad. Esa es la repartición socialista. Así que estás equivocado, Aylor Dierner. No tiene que ver con cuánto trabajas, todo lo contrario, tiene que ver se reparte según cuánto necesitas. Y cuánto trabajas tiene que ver con cuánto puedes trabajar. Bueno, ya que tú dices que yo solamente me baso en Marx, ahí tienes para que veas que no es tan así. Por ejemplo, Marina Leda en España, por ejemplo, el gobierno de Allende, donde si tú trabajabas más, recibías más. Y esto es propio de la hibridación del sistema, cosa que de hecho hablé más adelante en el mismo video. Entendieron algo bastante diferente. Ellos dijeron: hay que más o menos trabajes en dicha empresa. Ahora, eso en la teoría. En la práctica, los dictadores de izquierda entendieron algo bastante diferente. Ellos dijeron: hay que expropiar la propiedad privada para llenarnos los bolsillos y luego sembrar hambre y miseria en el pueblo. Es decir, mientras Marx decía no a la pena de muerte, y ojo que esto lo escribió, ellos decían: hay que matar a medio mundo, a todos los disidentes. Mientras Marx decía: hay que eliminar a la
Marx decía, no a la pena de muerte, pero la violencia es la partera de la historia. Y yo sigo sin ver la contradicción. O sea, de hecho, históricamente hablando, eso es así. Y lo digo más que nada como profesor de historia, más que como un parlante de la internet. Y es que, de hecho, la violencia ha sido uno de los más grandes, si no es que el más grande motor de la historia. ¿Significa por esto que yo estoy a favor de la violencia o de la pena de muerte o del asesinato? No. La clase burguesa, porque no son otra cosa que parásitos que se alimentan del trabajo ajeno. Los dictadores de izquierda acumulan y acumulan riqueza, es decir, la familia Chávez es una de las más ricas de toda Latinoamérica. Fidel Castro, mientras vivía, coleccionaba Rolex, que es la marca más cara de relojes del mundo. No, no es la marca más cara de relojes del mundo. Hay unas más caras. Abre tu cerebro, amigo mío. Tú dices que nosotros tenemos la mente cerrada, al parecer tú la tienes cerrada porque creer que Rolex es la marca de relojes más caro del mundo es un error. Son caros, pero no son los más caros del mundo. Ya mira, izquierdo, no nos vamos a poner a discutir sobre esas tonteras acá, porque sí, puede que hayan 100 marcas de relojes más caras que Rolex. Yo personalmente no tengo idea sobre relojes, pero mi punto sobre que Castro es un inconsecuente por coleccionar Rolex en la situación de su país y llamándose socialista sigue siendo válida. O sea, coherencia. Y ni hablar de Corea del Norte, donde básicamente es una monarquía, donde Kim Jong-un obtuvo el poder de su padre y este a su vez del suyo. Es decir, Marx estaba en contra de la monarquía y estos tipos reinstalan la monarquía basada en el poder militar de los mismos. Es decir, ¿se puede ser más incoherente? No. ¿Se puede llamar socialismo esto? No. Por todo lo anterior. Este weón se salta a Lenin completo. No hay Lenin. Lenin nunca existió. Solo Marx. Y es que de hecho, si me preguntas a mí, Lenin tampoco instaló un socialismo marxista, entre otras cosas porque mantuvo la propiedad privada, no creó una dictadura del proletariado, sino muy por el contrario, una dictadura de una sola persona, es decir, él, y además porque creó la Cheka, que era una policía secreta encargada de matar a los disidentes. Y como ya he dicho hasta el cansancio en este video, Marx estaba en contra de la pena de muerte. Anteriormente dicho. Ahora hablemos del socialismo democrático. Pepe Mujica, Allende, veamos cómo resulta. Súper democrático Allende, se pasó por la raja la ley, la constitución, toda la weá, pero democrático. Dale, democrático. Es uno de los mayores dictadores de la historia de Chile, pero democrático. Claro, Allende fue uno de los mayores dictadores de la historia de Chile. ¿Y quién según tú fue democrático? Ah, no, mejor no pregunto. Es la famosa socialdemocracia, que no es otra cosa hoy por hoy que un mix entre el libre mercado y políticas sociales. Es decir, el sistema en sí se mixó debido a los grandes... Claro, Allende súper libre mercado. No dije que Allende fuera libre mercado, dije que era un mix entre el libre mercado y socialismo, obvio mucho más tirado al socialismo, por eso dije hoy por hoy, sordo. Fracasos que tuvo cada lado. De hecho, cuando se habla del modelo chileno, el mismo presidente Piñera, en vez de hablar de neoliberalismo, él habla de una economía social de mercado y con toda la razón. Por lo que si hablamos de socialismo real, solamente podríamos referirnos a la Comuna de París, que fue aplastada brutalmente, el gobierno de Allende, que fue aplastado brutalmente. Bueno, ¿no que era socialdemócrata? Sí, y no por ser socialdemocracia deja de ser socialista. Primeramente por el boicot económico de Estados Unidos y posteriormente por la dictadura militar de Pinochet y también del pueblo de Marinaleda en España, pero que por sus pequeñas dimensiones no sé si realmente podamos tomarlo en cuenta. Por lo que no hay realmente ejemplos puros de socialismo llevados a la práctica, por lo que decir que el socialismo ha fracasado en el mundo es también erróneo. Ahora, hay ideas del socialismo que sí se han llevado a la práctica, como por ejemplo la gradual desaparición de las diferencias entre el campo y la ciudad, o la educación gratuita y pública, que no son otra cosa que los puntos 9 y 10 de los 10 pasos de cómo llevar un país del capitalismo al socialismo según Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. En otras palabras, el capitalismo bebió de las críticas que le hizo el socialismo para rearticularse así en base a estas y poder evitar ser aplastado por las revoluciones socialistas. Y no estoy hablando del presente, sino de hecho la década del 20 del siglo XX con la famosa cuestión social. ¿Cacharon que se saltó los gemeres rojos completamente cuando habló del socialismo real y no sé qué? Y todo? No, Camboya no existe. No hablemos de Camboya. No hablemos de Camboya. Ya les conté la historia de Camboya. Vean en Netflix la película esa, se llama Se llevaron primero a mi padre o mataron primero a mi padre, algo compadre, pero si buscan Camboya les aparece la primera. Está en camboyano, en inglés y en castellano.
Bueno, eso ya lo respondí, así que sigamos. Estado por las revoluciones socialistas, y no estoy hablando del presente, sino de hecho la década del 20 del siglo XX, con la famosa cuestión social, que de hecho fue un conjunto de problemas de los trabajadores que puso en manifiesto las críticas al modelo, y que de hecho para responderse implicó una serie de creación de leyes para alivianar la tensión, y no es otra cosa que expresión pura y dura del socialismo, llevado desde esa época hasta nuestros días en forma de leyes socialistas. Y yo sé que varios en la caja de comentarios me van a colocar que el modelo socialista es empobrecedor, que el Estado no sirve como administrador de recursos, en fin. Consideren primeramente que en el socialismo la idea no es que el Estado se haga permanentemente el administrador de los recursos, sino que esta función, como dije anteriormente, sea delegado a grupos de trabajadores bien organizados. Eso es importante porque él está solamente tratando el socialismo desde la perspectiva del socialismo marxista. Está dejando de lado todas las demás corrientes del socialismo. El socialismo fabiano, el socialismo fascista, como nombramos, el socialismo nacionalista o nazismo, los socialismos utópicos de Proudhon, de Rothbertus, Owens, el socialismo de Owens por la pichula. Todo el socialismo de Owens no existe. El socialismo de Rothbertus no existe. El socialismo de Proudhon no existe. El socialismo de Mussolini no existe. El socialismo de Hitler no existe. El socialismo de Perón no existe. El socialismo de la sociedad fabiana no existe. El de Bernie Sanders no existe. No. El socialismo se define única y exclusivamente en la mente de Lord Gerhard como lo definió Marx. Todas las demás definiciones de socialismo no existen. No son reales. No hay. Mira, no es que no existan, es que no las traigo a colación porque no representan lo que los padres del socialismo cientificista o marxismo consideraban socialismo, que es básicamente la misma razón por la cual considero incorrecto llamar cristianas a las cruzadas, por ejemplo. Sigamos. Y que estos se encarguen de las empresas, no el Estado. ¿Saben por qué los modelos socialistas de dictadura nunca entregaron el poder? Porque su intención nunca fue llegar al comunismo. Su intención siempre fue desde el inicio quedarse con el poder. Bueno, juzguen ustedes. Yo dije que no podía saber cuáles eran las reales intenciones de las personas porque eso habita dentro de sus cráneos. Y aunque abriéramos el cráneo no las encontraríamos porque están en una forma abstracta de ideas en sus neuronas. Y él dice que sabe cuáles fueron las intenciones de esta gente. Lord Gerhard sabe, él lee la mente y ve cuáles son las verdaderas intenciones de Maduro, de Chávez, de Fidel Castro, etc. Mira, yo no leo la mente, pero si tú llegas al poder con un discurso de justicia social y en el camino misteriosamente se te llenan los bolsillos de dinero y tu población se muere de hambre, no era justicia social precisamente lo que tenías en la cabeza. Antes de terminar el video de hoy me gustaría anunciar un respondiendo a, ya que hace bastante que no hago uno y hay 4 personas en política y economía que encuentro bastante nefastas en la actualidad y me gustaría responderles, pero quisiera saber su opinión para responderle a uno. Estas 4 personas son Javier Milei, Agustín Laje, Fernando Villegas o Axel Kaiser. Uno de esos 4 será la persona a la que le voy a dedicar una linda video respuesta. Por favor vayan a mi Instagram que está aquí abajo en la descripción y díganme a cuál de estas 4 personas quieren que yo le responda. Por favor vayan a su Instagram y mándenle el link de este video con el minuto en el que le respondo su video. Pero como ninguno de tus perros falderos te hizo caso, aquí estoy yo recién respondiéndote a tu bodrio de video. Ahora, ¿cuál es el mayor problema con esto? Que cuando me metí a ver tu video en la lista de recomendados de al lado me salía otro video tuyo de hace más de 4 años que tampoco como tú nunca me enviaste ni nadie de tu audiencia tampoco tenía carajo idea de su existencia, hasta recién ahora. Buenas noches amigos de la Revolución Capitalista, soy Sebastián Izquierdo y hoy día voy a tocar un tema sensible y especial. La verdad es que todo esto parte porque el señor Gerardo, con el que yo discutí, tuvo un debate hace algún tiempo, lanzó un video donde él explicaba por qué ganó el debate. Yo creo que su video toca demasiados puntos que son demasiado complejos y que él toca de forma muy superficial, por lo que voy a hacer varios videos. ¡Varios videos! Por la chucha, Izquierdo, no sé cuántos videos me dedicaste y la verdad no me interesa porque no los he visto y a estas alturas creo que ya es bastante tarde para verlos. Debiste haber tenido la mínima decencia de enviármelos en su momento para yo respondértelos cuando correspondía y no ahora 4 años después, cuando creo que ya me han flagueado bastante en mi caja de comentarios en todos los videos relacionados a criticar a la derecha o los libertarios en general.
Mal, weón. La verdad solamente vi este video, además del que ya acabo de responder, y ni siquiera lo terminé de ver, porque de hecho me dio grima. O sea... Viendo los puntos que a mí me parecen más importantes, que la verdad es que no son todos, porque algunos son meramente ideológicos y no es necesario pasar por una refutación técnica ni económica de aquellos. En este momento me voy a dedicar al tema de la desigualdad. Yo hablé de que la desigualdad estaba disminuyendo, él se rió y mostró un gráfico. Así que voy a mostrarles la imagen que él muestra, donde muestra el gráfico, y les voy a explicar por qué está erróneo su forma de mostrar el gráfico, cómo es un hombre de paja respecto a lo que yo planteé y cómo él falsea la imagen del gráfico a través de cómo la presenta para que parezca una cosa distinta a la realidad. A ver, yo sé que varios de los que están viendo este video no saben lo que es el coeficiente de Gini. Para explicarlo en sencillo, es un promedio que muestra qué tan desigual son los ingresos distribuidos dentro de una nación, en donde 0 representa la igualdad perfecta, es decir, donde todos ganan lo mismo, y 1 la desigualdad perfecta, es decir, donde una persona gana los ingresos de todos. ¿En qué rango histórico se mueve el Gini de Chile según Sebastián? Exactamente la misma, entre el 51 y el 53 Gini. Yo, para demostrarles que Sebastián miente descaradamente, no necesito mostrarles toda la evolución del Gini de Chile históricamente, sino tomar solamente 50 años de historia. Veamos qué pasa entre 1957 y el año 2007. Bueno, veamos. Este es el coeficiente de Gini entre 1957 y el año 2007. Si comenzamos a ver la gráfica, vamos a ver que en 1957 Chile estaba dentro del 51 y el 53 Gini, que es lo que dijo Sebastián. Entonces hasta aquí uno podría decir, bueno, este hombre está en lo correcto que está alegando. Pero si vemos cómo avanza la curva, vamos a ver que ya cercano al 67, la curva bajó de el 51. Y uno podría decir, bueno, pero igual es poco. Podríamos decir que Sebastián se equivocó, pero por muy poco. Pero ¿qué pasa si seguimos avanzando en la historia? ¿Qué pasó aquí? Pasando 1967, la curva ya está por sobre el 55 Gini. ¿Y qué pasa si seguimos viendo la evolución? Mira esa curva, papá. ¿Cómo te gusta mentir, Sebastián, ¿Cómo te gusta mentir? Solamente estoy tomando 50 años de la historia de Chile. Y aún así, esto no tiene nada que ver con tu rango de entre el 51 y el 53 Gini. A, te lo inventaste porque no tenías los datos, o B, mentiste directamente. Y eso es lo que creo yo. Podemos ver que a pesar de que él dice que el Gini es un índice que va desde 0, que significaría igualdad total, a 1, que significaría total desigualdad, él presenta el gráfico en una imagen que solo abarca desde el 46 hasta el 58, lo que significa que él está mostrando el gráfico en zoom, en acercamiento, de tal manera que los cambios se vean más drásticos de los que en realidad son. ¿Cómo que del 46 al 58? O sea, además de mentiroso, es un ciego culiao, porque claramente el gráfico dice desde el año 1957 hasta el 2007. No estoy haciendo ese zoom que estás diciendo tú a la escala para falsearla. Eso te lo inventaste tú, porque claramente los números no mienten, mentiroso de mierda. Ese eres tú, falseando los datos, weón. Oh, el weón farsante por la chucha izquierda, weón. Yo no sé cómo aguanto ver tus cagas de video más encima. Mira, lo que me da más lata contigo es que eres un weón mentiroso con un discurso de odio y violencia. Y eres el único weón en toda mi carrera en la plataforma con la que no me interesa volver a debatir. Y mira que he debatido con harta gente en todos estos años. Pero eres el único weón carerraja que yo al final del debate que tuvimos sobre FP te dije en tu cara, ¿sabes qué? Creo que te estuve culeando todo este rato argumentalmente y no tuviste cara para decirme lo contrario. Y sin embargo después vas y le colocas a nuestro debate en tu canal, Sebastián Izquierdo le da una paliza a Lord Gerard.
weón farsante. Pero ¿sabes qué es lo peor de ti? Tu público. Porque por último, yo podría pasar por alto que existe un imbécil con un canal en la plataforma. Sin embargo, cuando nosotros tuvimos nuestro debate sobre las FP, tu público estuvo puteándome en todos mis videos y en mi fanpage durante casi un mes con el culo ardido. Eso me habla de un público esencialmente hater. Y sí, yo sé que ahora vas a salir con la arenga de hay que cagar a Lord Gerard porque él se puede meter conmigo, pero no con ustedes, porque además eres pedazo de manipulador. Así que no me interesa volver a saber de ti, ni tener un debate contigo, ni nada relacionado a tu asco de presencia, porque realmente solamente hice este video para sacarme la mierda que me causó ver el asco de video que habías hecho. Gracias y hasta nunca, Sebastián Izquierdo. Chúpalo. Ah, sí, y esta es mi opinión y nos vemos en una próxima entrega. A mí un weón me para en la calle y yo lo pesco a apuñalar toque. Yo no ando en auto, yo ando pata. Yo no ando con pistola, ando con navaja. Si un weón me llega a decir que alto ahí, te detení, no sé qué, yo le digo tu placa, no hay placa, le coso la guata. Le saco las tripas, estoy ni ahí. Ni un weón te voy a parar en la calle, weón. Después pasó lo del video de John Corbin, donde yo salgo aquí a guata pelada. Digo que si alguien me para en la calle, le voy a agarrar a puñalada. No, es cierto, si me tratáis de parar en la calle, te voy a agarrar a puñalada, no estoy bromeando. No era una exageración. Y creo que cualquier persona debería hacer eso. Si te paran en la calle, no es un policía y no es alguien que tiene ningún motivo para pararte en la calle. Porque si alguien te dice, oye, disculpa, ¿tenéis fuego? Claro, no lo vas a agarrar a puñaladas, pará y le decís no tengo, si tengo, lo que sea, o te pregunta la hora, o lo que sea. Si un buen te para obligarte a bailar, o porque está protestando, y entonces a él se le ocurrió que nadie podía pasar por ahí, agárralo a puñalada. ¡Vamos, cobarde, conche tu madre! ¡Yo andáis asustado! ¡Andáis asustado, chuchu tu madre! ¿Qué andáis asustado, chuchu tu madre? ¡Miren a este weón con la media pera, perro, conche tu madre! ¡Sebastián Izquierdo y la concha de tu madre! ¡Conche tu madre! ¡Te bajo por el pico, Sebastián Izquierdo y la concha de tu madre! ¡Vos no sois vivo, chuchu tu madre! ¡Vos no sois malo, conche tu madre! ¡Sois malo, chuchu tu madre! ¡Mira! ¡Mira cómo estáis de asustado, conche tu madre! ¡Perro cobarde y la concha de tu madre! ¡Te bajo por el pico, chuchu tu madre! ¡Facho y la concha de tu madre! ¡Bájate a pelear!